amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Vamos a hablar de un tema muy complejo, un tema que ha llevado largos y complejos estudios por mi parte. He consultado a cientos de especialistas, he leído cientos de libros sobre este tema y me he basado en cientos de horas de interacción con los sujetos objeto del análisis que vamos a realizar. Titulado a este vídeo El falso poder de la vastedad. Para poder analizar este aspecto y ver su relación con la inteligencia, que es competencia de este canal, he decidido primero hacer una entrevista y una experiencia vital con mucha gente, es decir, que me cuenten sus vivencias básicamente, incluyendo gente vasta, tanto de masculinos, vastos, femeninos, vastas y vastes también. Hemos incluido todo tipo de intergéneros y todo tipo de podríamos decir, del amplio elenco de la vastedad ibérica, concretamente en el caso de España. Y Portugal también, pero menos. Hemos sobre todo realizado un muestreo entre lo que sería principalmente el suroeste profundo de Iberia. Bien, pero antes de nada, ¿qué es un vasto, una vasta o un vaste? Bueno, básicamente se trata de un sujeto que tiene una absoluta falta de complejidad, sensibilidad a la hora de expresarse. Es una persona que, bueno, que tiene una actitud vital rústica, soez, generalmente ineducada, falta de cualquier mínimo de sensibilidad. Podríamos decir que el vasto es el eslabón perdido entre el ser humano más evolucionado y los primates. Sigue siendo humano, pero en sus conductas y en su comportamiento se retrotrae hacia lo que sería la parte más animal del ser humano. El vasto, por tanto, neurológicamente es diferente al resto de humanos y sobre todo es diferente a las personas con mayor nivel de inteligencia y de sensibilidad. El vasto es casi la antítesis de lo que sería una persona con sensibilidad. De ahí que podríamos establecer una teoría cognitiva de la vastedad. Básicamente, los estudios científicos han demostrado que existen dos tipos extremos de personas. Hemos mencionado a la psicóloga norteamericana Elaine Aron, de origen judío, que esto es irrelevante, pero queda bien decirlo. Simplemente decir que esta psicóloga, realizando estudios sobre el PAS, personas altamente sensitivas, he preferido traducirlo, ya hemos hablado de esto en otro vídeo, porque sensible tiene unas connotaciones distintas. Uno es sensible cuando es muy emocional, uno es sensitivo cuando siente mucho. Por tanto, no es lo mismo. Aunque en inglés el término queda claro, en castellano sensitivo como tal no es un término aceptado, por tanto existe cierta confusión en la traducción. Pero yo creo que la traducción literal, aunque no sea correcta, es más fácilmente entendible. Por tanto, el vasto, la vasta o el vaste sería algo así como justo lo contrario de una persona paz. De hecho, en la teoría que establece Elaine Aron, nos habla de que a lo largo de la historia de la humanidad los vastos han ejercido, bueno, pues cierto poder de involución de la sociedad y que en la cultura que forma parte de la base de la cultura europea, ¿no?, indoeuropea, ¿no?, existían básicamente dos clases sociales. Existía, por supuesto, el rey, el emperador, existía el conjunto de consejeros reales que eran elegidos por su inteligencia, por su capacidad, etcétera, para aconsejar al emperador, y existían los vastos que básicamente se dedicaban a la infantería, a la guerra y para lo que sirve un basto normalmente, que es para el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, existe realmente una teoría cognitiva de la vastedad, que es justo la misma teoría cognitiva que nos habla de los PAS, porque el vasto, insisto, es la antítesis del PAS, de la persona altamente sensitiva. Pero es muy importante, si tú eres superdotado y por tanto tienes algún tipo de perfil de alta sobreexcitabilidad emocional, te recomiendo que mires mi vídeo sobre la sobreexcitabilidad emocional. Es muy importante que entiendas lo que es un vasto y sobre todo una vasta o un vaste, y sobre todo
que aprendas a defenderte de su aparente poder, porque realmente es aparente el poder que tienen. La agresividad no es normalmente un poder, es la manifestación de una falta de poder. Pero es importante que sepas cómo identificar a un basto, a una basta o a un baste. En primer lugar, vamos a decir que la forma de mirar. Normalmente, cuando un basto, una basta o un baste te mira, lo hace de una forma. Voy a tratar de ejemplificarlo. Es una mirada ausente de cualquier tipo de emoción, de cualquier tipo de sensibilidad. Normalmente observarás también las comisuras de los labios, el belfo caído. Una cara más o menos como de primate, ¿no? Todos somos primates, pero un primate es selvático, un primate. El basto no mira con una mirada delicada, una mirada que se posa. El basto no posa la mirada. El basto taladra con la mirada, pero no es un taladro como la persona superdotada que mira muy enfáticamente, con mirada de búho, inteligente. No, el basto mira con una mirada de borrego, así. Eso es lo que diferencia básicamente a la mirada de un basto. He tratado de imitarlo, pero bueno, si ves un basto en su ambiente natural lo vas a reconocer inmediatamente por la forma de mirar. Creo que es un aspecto importante. La mirada transmite la inteligencia, siempre se ha dicho desde la Grecia clásica, ¿no? Las personas inteligentes se ven por su mirada, el basto igual. Es decir, cuando tú ves a una persona que dices, este tío no es muy inteligente, seguramente estés ante un basto, una basta o un baste. Porque aunque puedan tener cierto nivel de inteligencia, es una inteligencia puramente lógica. No es una inteligencia emocional, no es una inteligencia de toda esa parte de creatividad que tiene el superdotado. De esto hablaremos después. Por tanto, miran fijo, miran con la mirada borreguil, ausente de vida, podríamos decir, si se puede explicar así. No es la mirada de un psicópata, que es una mirada muy fija y como de ojo de pez, no. No, la mirada del basto es una mirada así como de algo que no emite señal, sino que recibe estímulos, básicamente. Yo lo comparo mucho con la mirada de una vaca en un prado. Si alguna vez has tenido la fortuna de moverte en un ambiente natural, rural, donde hay vacas pastando, pues quiero decir, porque es una imagen idílica, ¿no? de los ambientes rurales. Si has visto vacas pastando y te has quedado mirándolas, ojo, a ver a qué vaca miras, que no sea una vaca agresiva, es una vaca frisona, una vaca lechera, en fin, algo así que sea poco agresivo. Observarás que la vaca se te queda mirando. Pero a medida que tú la miras a ella, la vaca puede que haga un movimiento algo parecido a esto. Y mira a través tuyo. Es decir, a la vaca le importas muy poco, simplemente has pasado por su línea visual. Eso es un poco la mirada del basto, la basta o el baste. El siguiente carácter diagnóstico es opcional. No siempre se da en todos los casos, pero suelen sudar bastante. Es decir, son primarios, son gente que, debido a esa hiperactividad muscular, de acción, podríamos decir, física, poco refinada, normalmente sudan mucho. Yo he observado que generalmente, no en todos los casos, suelen sudar bastante. Además es un sudor como muy primario, no es un sudor permanente. Es decir, le chorrea a veces gotas de sudor por aquí. Pueden oler, pueden tener cierto olor corporal. La forma de vestir no suelen combinar bien los colores, porque como no tienen sensibilidad, el sentido del color no lo tienen. Suelen combinar, por ejemplo, pueden combinar un tipo de calzado que no es apropiado con un tipo de vestido. En muchos casos a los bastos les gusta hacerse gente del pueblo, gente popular. Entonces verás que suelen vestir de una manera, pues no suelen llevar mucha chaqueta, mucho traje. Suelen ir vestidos así como si estuvieran, no sé, de zapadores en el ejército o algo parecido. Es decir, los bastos normalmente esto de la estética no les va mucho. Muy importante, la forma de expresarse. Se expresan a trompicones, como onomatopeyas, no elaboran el discurso. Normalmente no vas a encontrar que un basto use frases largas, como las que estoy usando yo ahora mismo. No. ¿Por qué? Porque la forma de hablar
es una expresión del nivel cognitivo. Por tanto, el vasto va a usar frases normalmente muy simplificadas. Es decir, pueden tener sujeto, objeto y predicado, pueden tener verbos, puede aprender a conjugar verbos, pero normalmente el vasto se expresa de forma onomatopéyica. También podemos decir que el vasto se caracteriza no solo por esa forma de expresarse bastante simplificada, sino también por el hecho de que se ríe de cosas que a una persona inteligente normalmente no le harían gracia. Pues mira el traje que lleva ese, jo, jo, jo. Cosas de esas, ¿no? Es decir, pues mira este, no sé qué, yo canto, jo, jo, jo. Pues mira. Suelen usar este tipo también de expresiones, por lo menos en la Iberia profunda, suelen usar este tipo de expresiones. Pues mira, pues anda, pues no sé qué, Ese tipo de expresividad como poco modulada a nivel de léxico, ¿no? Es muy típica también de estos sujetos. Bien, en el caso de los hombres vastos, suelen mirar a las mujeres como mirarían un cacho de carne, básicamente. No las ven como personas, las ven como objetos sexuales. Básicamente, para un vasto, una mujer sirve para fornicar, no sirve para otra cosa. Pero no penséis que las vastas actúan de manera diferente, es lo mismo. Es decir, como hombre a veces he estado en el radar de alguna vasta y he de decir que no se pasa bien. Es decir, me he sentido un objeto sexual. Y normalmente, claro, yo comprendo cómo se deben sentir las mujeres, sobre todo que son yo no es que sea muy atractivo, evidentemente, no me refiero a eso. Nadie piense que soy un vanidoso, pero simplemente me refiero al hecho de que si yo fuera mujer y fuera atractiva, entendería muy bien lo que se siente cuando un vasto se fija en ti, porque a mí me ha pasado siendo hombre que alguna vasta se ha fijado en mí y normalmente te ven como un objeto sexual, con lo cual eso te quita gran parte de la humanidad. Es decir, tú para ella eres un objeto sexual con el que realizar el acto sexual y por tanto no eres un hombre, no tienes sensibilidad, no le importa un carajo tus opiniones. Es decir, aquí te pillo, aquí te mato. Y eso para una mujer vasta significa estar liberada sexualmente. A veces podríamos decir que la forma, por ejemplo, de moverse corporal. Normalmente no se mueven con un control psicomotriz fino, sino que se mueven así como aquí estoy yo, ¿no? Pero incluso hombres y mujeres. Es decir, cuando veas una mujer moviéndose de forma muy andrógina, estás posiblemente ante una vasta. No tiene nada que ver con sus preferencias sexuales. Puede ser heterosexual y ser andrógina, es decir, vasta. En el caso de los hombres también exageran mucho esa señal de fuerza o de potencia. Yo, que me ha dado recientemente por ir a un gimnasio de pesas, es decir, que me encuentro en el gimnasio hombres que son realmente fuertes, con mucha musculatura y no son vastos. Es decir, se mueven no tiene nada que ver con la masa muscular esto. Tiene que ver con el hecho de que se mueven robotizados. El vasto no tiene psicomotricidad fina, es decir, no se expresa de forma fina. Sería algo así, para que nos entendamos, como la diferencia entre Miguel Ángel, un pintor con un sentido de la estética maravilloso, y un pintor de brocha gorda, por ejemplo. Sería un poco esa diferencia. A ver, tengo aquí más cosas. Bueno, sí, falta de esa psicomotricidad fina, de ese nivel de sensibilidad, de ese refinamiento a la hora de captar estímulos, son sus manifestaciones físicas. Es decir, suelen pegar muchos portazos. Los vastos no cierran puertas, dan portazos. El vasto no conduce de una forma, sino que perpetra la conducción. Nunca le des a un vasto un caza, un bombardero, porque te puede organizar la Tercera Guerra Mundial. Es decir, el vasto no tiene sentido normalmente psicomotriz fino. Como digo, otra cosa es que suelen hablar, aparte de esas frases cortas que hemos mencionado antes, los vastos suelen hablar muy alto, porque claro, esto del sentido del volumen no les va mucho, entonces ellos tienen que manifestarse. Recordemos que si el vasto, la vasta o el vaste es lo contrario de un pas, no va a tener una captación de estímulos tan sofisticada, por tanto es algo así como que viviera en el vacío. El vasto tiene que expresar todo lo que lleva dentro porque vive como en un ambiente vacío, es decir, no recibe estímulos, por tanto todo lo que produce le parece bien. Es más, necesita producir estímulos porque él no los recibe.
Por tanto, esto es importante desde el punto de vista neurológico, es decir, el basto no recibe la misma cantidad de información que una persona inteligente o un PAS o un superdotado. Ya hemos visto que son conceptos distintos pero que tienen cierta sintonía. Vamos a recordarlos. El superdotado tiene sobreexcitabilidad intelectual, en muchos casos emocional, y puede tener otro tipo de sobreexcitabilidades. Y el PAS, sobre todo, tiene la sobreexcitabilidad sensorial y en muchos casos también emocional. Por tanto, podríamos decir que superdotados y PAS son como primos hermanos, por decirlo de alguna manera. En un caso tienen un altísimo, en el caso del PAS, captación de estímulos sensoriales, y en el caso del superdotado tiene además esa parte de elaboración de estímulos en la parte cognitiva. Bueno, pues el basto, la basta o el baste es justo lo contrario. Por tanto, como no recibe información, tiene que expresar si quiere que su sistema nervioso esté activo de alguna forma. Es decir, tiene mucho output y poco input, para que nos entendamos. Bien. Por tanto, conclusión de esto es que no se fijan en el contexto. Ellos no se adaptan al contexto, pretenden que el contexto se adapte a ellos. Es decir, el basto, normalmente la basta o el baste, ejerce una acción muy agresiva sobre su entorno. No se adapta a él. Para él la armonía no tiene sentido. Él no está en el mundo para adaptarse a una armonía o para promover la armonía, sino que está en el mundo para expresar en forma de exabrupto sus estados emocionales, básicamente. Fruto de esto es que cotillean sin cesar. Ellos necesitan estar unidos a otros, formando esa estructura que describe Alain Aron, que es la armada perfecta, el ejército perfecto, en el que la inteligencia... fijaros el contrasentido. Mucha gente dice que el concepto de inteligencia y militar son contrasentidos, pero cuando los ejércitos han empezado a ser eficaces es cuando han aplicado la inteligencia, pero la inteligencia no se aplica normalmente en lo que llamamos inteligencia militar por parte del que está de soldado raso en la infantería. A ese no se le pide que sea inteligente, a ese se le pide que obedezca órdenes. El inteligente es el que está diseñando por encima. Bueno, pues el basto, la basta o el baste es un poco esto, es decir, es el soldado raso. No se le pide que sea inteligente, no se le pide que elabore nada, se le pide que hay que conquistar esa colina, por tanto sube, aunque estén las balas silbando, y a ti te debe dar igual. Luego a eso lo llaman valor. Y es valor, pero también es vastedad, porque hay que ser muy vasto para hacer ese tipo de cosas. Bien, ya hemos dicho que suelen andar en jarras, suelen andar robotizados, esto ya lo hemos comentado. Normalmente esto es una estrategia que usan mucho algunos animales. Por ejemplo, los gorilas, les gusta aparentar, ¿no?, que tienen más poder con ese movimiento que hacen así en el pecho. También se ve en los gatos cuando bufan, que se hinchan para aparentar más tamaño. Algunos reptiles, como el clamidosaurio de King, que mueve unas estructuras para aparentar más tamaño. El abrir la boca de algunas serpientes para aparentar más tamaño también. Es decir, el basto, la basta, el baste le encanta alardear de fuerza física, de agresividad, de lo que sea, ¿no? De siempre intimidar. El basto no busca convencer, la basta o el baste busca intimidar, busca imponer su criterio. A él adaptarse a la sociedad o al entorno le da exactamente igual. Por tanto, va a exagerar siempre sus logros, no va a reconocer los logros de los demás, y normalmente el basto, la basta o el baste va a tener una actitud, como digo, agresiva en todo, que es lo que dice Alain Aron en su libro, básicamente en sus libros. Básicamente están diseñados por la naturaleza para ser conquistadores. Pero el problema es que se han metido en terrenos que tradicionalmente eran propios de los PAS, es decir, la educación intelectual, las universidades. Ese tipo de estructuras hoy por hoy están llenas de bastos, bastas y bastes. Por eso están en declive, básicamente. Bien, por tanto, el basto, la basta o el baste no suele tener autoconciencia. Eso de la inteligencia intrapersonal no va con él. Es muy interesante, por ejemplo, en el caso del Tao Te Ching, que es un libro casi que de cabecera para mí, ese concepto que hace del buen soldado. El buen soldado nunca es agresivo. Se adapta a las condiciones y solo es agresivo cuando es estrictamente necesario. El basto no es así. Por eso se confunde sentido militar con ser basto, y no es lo mismo. Un verdadero militar no es agresivo. Un verdadero militar ejerce su acción cuando tiene que ejercerla. El basto la ejerce permanentemente.
Por eso son muy cobardes, porque como siempre están ejerciendo esa agresividad, cuando tú te hartas y eres agresivo con ellos, suelen replegar velas. Pero no te confíes, volverán a las andadas porque están programados genéticamente para ser así. Por tanto, podríamos definirlos en un término muy castizo, pero para que se entienda, como auténticos tocapelotas. Es decir, los bastos siempre van a estar en una actitud agresiva permanente hasta que, bueno, pues se lleven su merecido, ¿no? Podríamos llegar, por tanto, a definir, ¿sirve para algo ser basto, basta o baste? ¿Tiene algún sentido? Bueno, evidentemente, Elaine Aron vuelve a comentar que el basto, la basta o el baste tiene el sentido de haber permitido que la humanidad sobreviviera utilizándolos como ejército, por decirlo de una manera. Hasta un 70% de bajas. Elaine Aron establece unas proporciones más o menos entre un 10 y un 15% de paz. El resto de la población sería un 70% de bastos, bastas o bastes, y habría una zona intermedia muy escasa, por cierto. Cuando entonces el test de Elaine Aron se ven como dos grupos totalmente disparejos, ¿no? Las personas paz con ese test de Elaine Aron por encima de 14, creo recordar, y el resto, personas que estarían por debajo de 10 o de 8 incluso, y luego una zona intermedia que es muy escasa, es decir, es bipolar totalmente la distribución de sensibilidades en la población humana. Y eso ocurre en muchas especies, ocurre en casi todas las especies sociales, ocurre incluso en peces. Por tanto, estos animales de alta sensibilidad normalmente son aquellos que sirven para adaptarse a nuevos entornos, a nuevos requerimientos, a nuevos escenarios, pero no para guerrear. En las especies sociales, los más inteligentes no son normalmente los más agresivos. De hecho, casi nunca lo son. Los animales más inteligentes dentro de los elefantes son los que guían al grupo, pero no los que pelean con otros grupos. Pasa lo mismo con los gorilas, pasa lo mismo con los suricatas, que ya hemos hablado en algún vídeo, pasa lo mismo con los perrillos de las praderas, pasa lo mismo con casi todas las especies sociales. Hay un porcentaje muy bajo que son precisamente los que ejercen de orientadores de la colonia o del grupo, y un porcentaje mayor que son los que se utilizarían en una refriega. Por tanto, no pueden ser sensibles, porque si lo fueran, no serían buenos guerreros, porque a un guerrero se le exige normalmente que sea inmune al dolor. Ser inmune al dolor significa ser inmune a los estímulos, de alguna forma. Esto lo dice magistralmente Elaine Aron en sus libros. Por tanto, para eso sirve un basto, es decir, a un basto debemos usarlo en el ejército como infantería, no como analista. Un basto no le debemos dar a un avión de combate porque lo va a estrellar, ni un tanque, porque aunque es muy guay conducir un tanque porque da mucho poder, ¿no? También lo puedes estrellar, ¿no? Por tanto, los bastos podríamos utilizarlos. En el pasado se han usado, por ejemplo, para la construcción de las pirámides, de grandes obras faraónicas diseñadas por gente paz o gente superdotada, inteligente, ¿verdad? El basto, la basta o el baste es resistente, inmune al desaliento, y ahí está su aparente poder. ¿Puede un basto ser inteligente, una basta o un baste? Esta es una pregunta muy interesante. De alguna forma sí, pero no completamente. Es decir, si analizamos la teoría de las inteligencias múltiples, veremos que el basto, la basta o el baste puede ser puntualmente inteligente en lo que sería una inteligencia lógica, pero le falta toda la inteligencia interpersonal, intrapersonal, perceptiva, sensorial, etc. Es decir, el basto, la basta o el baste puede estar ligeramente dotado para cierta actividad académica, por ejemplo, sin llegar a ser una persona que pueda ejercer un liderazgo en ese sentido, normalmente. Sirve de algo defenderse si has tenido la mala fortuna, como es mi caso, de estar rodeado de bastos, bastas y bastes en tu ambiente de trabajo, en tu vida personal, en el sitio donde vives, abundan, porque a lo mejor el sitio donde vives en el pasado fue un sitio de origen de castas guerreras, ¿no? Como pasa en el suroeste profundo de Iberia. Si estás rodeado de bastos, ¿sirve de algo defenderse contra ellos? Bueno, está claro que los bastos, como ejército que son preferente, van a actuar en forma de horda. Por tanto, si vas solo contra un basto, basta o baste, te vas a enfrentar contra toda la horda. Por tanto, no sirve normalmente defenderse contra ellos. ¿Sirve ignorarlos? Tampoco.
porque lo interpretan como debilidad. Entonces, si no los podemos atacar ni los podemos ignorar, ¿cómo podemos defendernos de la vastedad? Bueno, básicamente demostrando que no nos intimidan. Tener en cuenta que todo este display de los gorilas, por ejemplo, de los puños en el pecho, básicamente es un intento de acogotarte. Si tú demuestras que eres independiente, que no te intimidan esas señales de agresividad de los bastos, que te da igual que cotilleron en el despacho de al lado, que te pongan a parir por todos lados, que sean agresivos o que griten mucho, es una forma de mantenerlos a raya, por lo menos que no incordien mucho. En algún caso vas a perder la paciencia. Cuando un superdotado pierde la paciencia, como tiene un sistema neurológico más complejo, mayor conectividad neuronal, mayor información entre áreas, si llegáramos, obviamente en la sociedad actual esto no va a ocurrir, pero de ahí viene la palabra del Tao Te Ching. Si llegáramos a tener que guerrear con un basto, lo venceríamos sin lugar a dudas. Estuviéramos en la China del siglo VI, por ejemplo. Lo venceríamos, de eso habla el Tao Te Ching, porque como artista marcial el basto no sirve. El basto, recordemos que sirve de infantería, es decir, sirve básicamente para que le disparen. Entonces, no sirve para elaborar una estrategia de lucha cuerpo a cuerpo, por ejemplo. Normalmente el basto es tardo en movimientos, es lento en reflejos. Entonces, si en algún momento te ves en la obligación de enfrentarte a un basto, no lo quiera Dios, pues te vas a mover más rápido, tu psicomotricidad es más fina y por tanto lo vas a poder vencer. Te recomiendo, ayuda mucho que sepas artes marciales. Puedes utilizar bien sea el Kung Fu, en sus distintas variantes, estilos del norte, o el Wing Chun, que me encanta, los estilos del sur. Puedes usar el karate, puedes usar taekwondo, o simplemente puedes darle en algún punto vital concreto. Es decir, no vamos aquí en este canal a explicar cuáles son los puntos vitales, pero hay muchos puntos vitales en el cuerpo humano de los que puedes defenderte de un basto, pero normalmente no es necesario llegar a eso. Los bastos normalmente basta con plantarles cara, mirarlos fijamente, decirles en tu forma de expresarte: no te tengo miedo, me da igual que pegues voces o des portazos, no me intimidas. Y eso un basto lo respeta. Lo digo por experiencia y por experiencia mucha gente que me ha transferido sus experiencias con la vastedad. Bien, lo importante ya para terminar es que los bastos son una fuerza de involución de la humanidad. Deberíamos vigilar mucho que los bastos no accedan a ciertas posiciones de poder o de control. Entender que la sociedad está básicamente llena de bastos, como digo, según los estudios de Leonard Aron, en un 70%, gente que es insensible al dolor, insensible a las emociones ajenas, sin empatía. Eso es un basto. Por tanto, la humanidad, si quiere progresar, debe abandonar esta especie como reductos que quedan de la parte más animal y mirar hacia un futuro de esplendor, un futuro de sensibilidad, un futuro de, podríamos decir, de colaboración entre iguales, un futuro de altruismo, un futuro en el que las personas con sensibilidad como tú, como muchas personas como tú, sean las que dominen el planeta. Como somos de momento minoría, hagamos lo posible por resistir a la vastedad como fuerza de involución en todas sus variantes, bien sea el basto propiamente dicho como antipaz, o bien sea incluso esos grupos de psicópatas que en algún caso organizan algunas buenas. Y miremos hacia el futuro, porque la humanidad siempre ha progresado mirando hacia el futuro, hacia adelante, y basándose en la inteligencia, en la colaboración, en el altruismo. La vastedad no sirve para nada, es una fuerza de involución, una fuerza que realmente no es tal fuerza, es más bien la manifestación de la parte animal que todavía queda en el ser humano. Por tanto, aguanta si estás rodeado de bastos, dedícate a tu trabajo, a tu familia, rodéate de personas con sensibilidad, ignóralos, demuéstrales que te da igual lo que hagan. No hay nada peor para un basto que lo ignores y por tanto sigue con tu vida, porque el futuro es tuyo. Tú estás más cerca de los ideales de la humanidad, de ser humano, ideales de inteligencia, de sensibilidad, de colaboración, como digo, entre personas, de evolución. Son precisamente las personas que no son bastas las que han ayudado a la humanidad a progresar. Nunca ha progresado la humanidad con este tipo de personas.
insisto, que son lo que debemos ir abandonando en nuestro proceso evolutivo. Nada más, un saludo y que la fuerza te acompañe.